Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy muy emocionado de estar aquí hoy con vosotros porque tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de vosotros os va a encantar, especialmente si sois fans de las telenovelas turcas y sobre todo, de una pareja en particular, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a estos dos actores tan queridos. Vamos a hablar de lo que se dijo en secreto, de esas conversaciones que, supuestamente, quedaron fuera del alcance de las cámaras y los micrófonos. Y no lo haremos solos porque un periodista turco con fuentes muy cercanas a la pareja ha revelado información bastante interesante. Así que preparaos porque vamos a destapar algunos secretos. Pero antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las telenovelas turcas, el mundo del espectáculo y los chismes de celebridades, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre os traeré información fresca, actualizada y sobre todo, muy entretenida. Así que ya sabéis, suscribíos. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de vosotros sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Era evidente que había algo especial. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante la grabación de la serie y también después, Can y Demet siempre negaron tener una relación sentimental. Siempre insistieron en que eran grandes amigos, compañeros de trabajo con una excelente relación profesional. Pero, seamos sinceros, ¿quién les creyó completamente? La forma en que se miraban, sus gestos, sus sonrisas, todo apuntaba a algo más. Y aquí es donde entra en juego nuestro periodista, del que vamos a mantener el nombre en el anonimato para proteger sus fuentes, pero que es una figura respetada y muy bien informada en el mundo del espectáculo turco. Según este periodista, Can y Demet sí tuvieron algo más que una amistad. De hecho, habría existido una relación intensa, apasionada, pero también muy compleja y al final, efímera. ¿Qué se dijeron en secreto entonces? Pues bien, según la fuente, las conversaciones privadas entre Can y Demet giraban en torno a varios temas clave. En primer lugar, la presión mediática. Ambos eran conscientes de la enorme expectación que generaba su relación, tanto por parte de los fans como de la prensa. Esto obviamente les generaba estrés y ansiedad. Tenían miedo de que cualquier paso en falso pudiera perjudicar sus carreras. Otro tema recurrente en sus conversaciones secretas era el futuro. ¿Dónde iba su relación? ¿Estaban preparados para hacerla pública? ¿Querían comprometerse a largo plazo? Estas eran preguntas que se hacían constantemente y las respuestas no siempre eran fáciles de encontrar. Parece que ambos tenían visiones diferentes sobre el futuro de su relación, lo que generaba tensiones y desacuerdos. Además, según el periodista, también existían ciertas inseguridades personales que afectaban la relación. Can Yaman, con su fama de galán y su estilo de vida un tanto alocado, podría haber generado celos en Demet Özdemir. Y por otro lado, el carácter más reservado y familiar de Demet podría haber chocado con la personalidad más aventurera y despreocupada de Can. Pero lo más interesante de todo, según la fuente, es que Can y Demet también se decían cosas muy bonitas. Se elogiaban mutuamente, se animaban, se apoyaban en los momentos difíciles. Había una admiración mutua y un cariño sincero. Se admiraban profesionalmente y se divertían mucho juntos. Parece que a pesar de las tensiones y las diferencias, también existieron momentos de mucha felicidad y complicidad. El periodista también reveló que en una ocasión, Can Yaman le habría dicho a Demet Özdemir que ella era la mujer de su vida. Una declaración muy fuerte sin duda, que demuestra la intensidad de sus sentimientos. Sin embargo, esta declaración no fue suficiente para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Y es que al parecer, la decisión de terminar la relación fue mutua, aunque dolorosa para ambos. Ambos se dieron cuenta de que a pesar del amor que sentían, no estaban en el mismo punto de sus vidas y que no eran compatibles a largo plazo. Prefirieron separarse antes de que la relación se volviera tóxica y dañara su amistad. Es importante recordar que todo esto son rumores, información que proviene de una fuente cercana a la pareja,
pero que no ha sido confirmada oficialmente por Can Yaman ni por Demet Özdemir. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela y no darla por sentada. Sin embargo, creo que esta información nos da una idea de la complejidad de la relación entre Can y Demet. Nos muestra que detrás de las cámaras y los flashes, había dos personas reales con sentimientos, inseguridades y aspiraciones. Nos recuerda que las relaciones amorosas no son fáciles y que, a veces, el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Y hablando de sus vidas amorosas actuales, como muchos sabéis, Can Yaman se casó recientemente con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Su boda fue un evento mediático que dio la vuelta al mundo. Y Demet Özdemir también está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Parece que ambos han encontrado la felicidad en sus respectivas relaciones. Aunque su historia de amor, si es que existió, no tuvo un final feliz, Can y Demet siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en Erkenci fue innegable y su talento como actores es incuestionable. En resumen, en este vídeo hemos hablado de los rumores que rodean la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en la información proporcionada por un periodista turco. Hemos explorado las posibles conversaciones secretas que tuvieron, los temas que les preocupaban y los sentimientos que compartieron. Hemos recordado que aunque su historia no tuvo un final feliz, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me encantó compartir esta información con vosotros. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can y Demet realmente tuvieron una relación? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. No olvidéis darle like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans de Can y Demet, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Pero esperad, que aún hay más. Porque esta historia, como buena telenovela turca, tiene más giros y secretos de lo que imaginamos. Vamos a profundizar un poco más en esos rumores, en esos detalles que el periodista turco, nuestro informante anónimo, compartió conmigo. Para entender mejor la dinámica entre Can y Demet, es importante conocer un poco más sobre sus personalidades y sus trayectorias profesionales. Can Yaman, con su atractivo magnético y su físico imponente, siempre ha sido un imán para las cámaras y para la atención del público femenino. Desde sus inicios en la actuación, su carisma natural lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en uno de los galanes más codiciados de Turquía. Su personalidad extrovertida y su estilo de vida aventurero lo han convertido en una figura mediática constante, siempre rodeado de rumores y especulaciones. Demet Özdemir, por otro lado, es una actriz con una belleza natural y un talento innegable. Su trayectoria profesional ha sido más gradual, construida con esfuerzo y dedicación. Demet es conocida por su profesionalismo, su cercanía y su carisma, pero también por su discreción y su reserva en cuanto a su vida personal. A diferencia de Can, Demet prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad de la vorágine mediática. Esta diferencia en sus personalidades y en sus estilos de vida, según el periodista, fue uno de los principales factores que contribuyeron a la complejidad de su relación. Can, acostumbrado a ser el centro de atención, podría haber tenido dificultades para adaptarse al carácter más reservado de Demet. Y Demet, por su parte, podría haber sentido cierta inseguridad ante la constante atención que recibía Can, especialmente por parte de otras mujeres. Además de las diferencias en sus personalidades, también existían presiones externas que afectaban su relación. La serie Erkenci fue un fenómeno mundial, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. De repente se vieron sometidos a una presión mediática enorme, con miles de fans y periodistas siguiendo cada uno de sus pasos. Esta presión, según la fuente, generaba estrés y ansiedad en ambos, dificultando la construcción de una relación normal y saludable. El periodista también me contó que durante la grabación de la serie, existían ciertas tensiones en el set de rodaje, no solo entre Can y Demet, sino también entre otros miembros del equipo. Estas tensiones, provocadas por el estrés, las largas jornadas de trabajo y las diferencias creativas, podrían haber afectado indirectamente la relación entre Can y Demet,
añadiendo una capa más de complejidad a la situación. Pero no todo eran tensiones y desacuerdos. Según la fuente, Khan y Demet también compartieron momentos de mucha felicidad y complicidad. Se divertían mucho juntos, se reían de las ocurrencias del otro y se apoyaban en los momentos difíciles. Su química en la pantalla era innegable, pero también existía una conexión genuina entre ellos, una conexión que trascendía lo profesional. El periodista me reveló que en una ocasión, durante un viaje de promoción de la serie, Khan y Demet se escaparon juntos a un lugar apartado, lejos de las cámaras y de los fans. En ese lugar, según la fuente, pudieron relajarse, hablar abiertamente sobre sus sentimientos y disfrutar de la compañía del otro sin las presiones externas. Este viaje, al parecer, fortaleció su relación y les permitió conectar a un nivel más profundo. Sin embargo, estos momentos de felicidad y complicidad no fueron suficientes para superar los obstáculos que se interponían en su camino. La presión mediática, las diferencias en sus personalidades y las inseguridades personales terminaron por erosionar su relación. La decisión de separarse, según la fuente, fue difícil y dolorosa para ambos, pero la consideraron necesaria para proteger su amistad y evitar que la relación se volviera tóxica. Después de la separación, Khan y Demet tomaron caminos diferentes. Khan continuó con su carrera actoral, protagonizando otras series y películas, y también se aventuró en el mundo empresarial. Demet también siguió trabajando en la actuación, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Como ya mencioné, ambos encontraron la felicidad en sus respectivas relaciones. Khan se casó con Diletta Leotta, formando una de las parejas más mediáticas de Italia. Y Demet contrajo matrimonio con Ozan Koç, rodeada del cariño de sus familiares y amigos. A pesar de que su historia de amor, si es que existió, no tuvo un final feliz, Khan y Demet siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en Erkenci fue mágica y su talento como actores es innegable. Y ahora, para finalizar este chismecito jugoso, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Khan y Demet volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Pensáis que su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en sus vidas? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras teorías. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de los rumores y las especulaciones. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya mantenido entretenidos. No olvidéis darle like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans de Khan y Demet, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, todo esto son solo rumores. Pero, ¿dónde hay humo, hay fuego? Cara guiño.